Entonces, si les parece, vamos ya arrancando. Más que nada vamos presentando el foro y demás, y le damos así tiempo al resto de las personas a que vayan ingresando. Bienvenidos, como les decía hace un ratito. Somos el foro de Business Agility de Practia. Hoy vamos a estar presentando, bueno, Walter, quien les habla, y Sebastián Caffarelli. Bienvenido, Seba. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, bienvenidos y gracias por venir. Tenemos ahí el chat a disposición para si quieren ya ir dejando comentarios, ir dejando preguntas. Esperen que voy a abrir acá. Y paso entonces a presentarles el foro. Foro de Business Agility de Practia es un foro que venimos llevando ya hace 3 años. La idea es un poco charlar acerca de la agilidad del negocio, la agilidad en nuestros negocios, y sí, algunas técnicas y algunos buenos primeros pasos como para arrancar con todo esto. Todas las charlas de los últimos 3 años están en nuestro canal de YouTube. Entran al canal de Practia. En la playlist de Business Agility pueden ver todos los temas que trabajamos en estos últimos 3 años, ¿sí? Acá hay solo algunos nombrados, hay muchos más. Tenemos también dentro del canal de Practia la otra playlist, que es la de Training de Agilidad, donde muchas veces vemos estas mismas temáticas tocadas mucho más en profundidad, y también vemos bastante de lo que es agilidad técnica, con lo cual tienen mucho material para revivir en nuestro canal de YouTube. Para un contacto un poco más personalizado, si quieren dejarnos dudas, consultas, si quieren participar del foro, si quieren proponer algún tema, si quieren traernos algún tema, no tienen más que escribirnos en agilidad-ar@practia.global. Incluso consultas si nos quieren preguntar algo, si quieren tener un espacio para que charlemos de algún tema, por ahí más en privado, nos escriben acá y nos ponemos en contacto enseguida. Bueno, como les decía, este foro de Business Agility, que ya tiene 3 años, este año estuvo atravesado, ¿sí?, por un hilo conductor, y el hilo tiene que ver con la agilidad como un medio para adaptarse, ¿sí?, para que nuestro negocio logre adaptarse, y no tanto como un fin, ¿no?, sino como una herramienta más para hacer frente a un negocio cambiante, ¿sí? Para llevárnoslo por ahí más pasarlo por el cuerpo, hablamos de esta frase que nos dejó Darwin, de que las especies que sobreviven no son ni las más rápidas ni las más fuertes, ni siquiera las más inteligentes, sino son aquellas que lograban adaptarse mejor al medio en el que viven, ¿no? Y así como tenemos muchísimos cientos de años de historia en lo que es adaptación, la idea es que eso mismo podamos aplicarlo a la vida de nuestro negocio. En particular, ¿sí?, entendemos que para poder adaptarnos tenemos que cambiar, no nos queda otra. Digamos, la mecánica de trabajo que tenemos hoy, nuestro way of working, nuestra forma en la cual entendemos que tenemos que manejarnos, está bien para el contexto que tenemos hoy, pero una vez que nuestro contexto cambia, tenemos que poder cambiar también la forma de trabajar, ¿sí?, es decir, la forma del hacer con agilidad, pero también la del ser, ¿sí?, cambiar la forma de pensar. Hoy vamos a hablar un poquito más de esto en profundidad, vamos a hablar un poquito más del ser, de la agilidad del negocio, pero antes que nada, esta es la última sesión que tenemos en este año, ¿sí?, y antes del año que viene la idea era hacer un cierre, ¿no?, poder hacer un raconto de todo lo que fuimos viendo, y mirar un poquito más también hacia adelante. Esto es cómo entendemos nosotros los distintos componentes que tiene agilidad del negocio. Son, si se quiere, algunos módulos que tenemos que tenerlos todos presentes, tenemos que gestionar sobre todos, tenemos que interactuar con todos ellos, tenemos que hacerlos funcionar a todos, y es por eso que durante el foro fuimos tocando
temáticas que estaban en los distintos componentes. Y es más que nada una organización conceptual para entender qué deberíamos tocar, qué oportunidades tenemos de adaptación a cada momento y qué herramientas hay disponibles en el mercado para poder lograr el cambio que estamos buscando, ¿sí? Acá, Seba, ¿querés contarnos un poquito de los dominios de la agilidad del negocio que estuvimos viendo este año? Sí, ¿qué tal? Bueno, voy a contar un poquito de qué se trata este modelo, que estamos, por lo que vemos acá está organizado por dominios, y dimensiones, ¿no? Que agrupan ciertos dominios. En el centro tenemos, en este modelo, lo que hace es recordarnos, ¿no? O no olvidarnos, el por qué luchar, ¿no? En la organización para ser una organización adaptativa, ¿no? O sea, lograr el Business Agility. Y de esa manera ubicamos en el centro al customer, a nuestro cliente, que es nuestro corazón, ¿no? Es nuestra razón de existir. Nosotros existimos para ese cliente, ¿no? Para darle servicios y productos, ¿no? Luego, como vemos ahí, una dimensión que es la dimensión de las relaciones, que es la que bordea a nuestro cliente, en la cual tenemos la junta directiva, ¿no? El board, tenemos nuestros partners, nuestros socios estratégicos, nuestros distribuidores y la fuerza de trabajo, ¿no? Que esta es los primeros dominios de relación. Luego, como pueden ver que está organizado, tenemos la sección de leadership, de liderazgo, donde tenemos eh, el people management, que es esta parte del dominio en que nos recuerda de que tenemos que liderar a las personas, inspirarlas, envisionarlas, trabajar con ellas para darles un propósito y delegarles acciones, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte de One Team, que es la parte cultural, ¿no? La parte en donde vamos a estar haciendo una cultura de colaboración y comunicación, que va a estar sustentada por la transparencia, ¿no? Y después tenemos la Strategic Agility, que es digamos, es el dominio que nos trae todo lo que es eh, la visión del negocio adaptativo, ¿no? Ese es el, digamos, el propósito de este dominio. Luego tenemos el dominio de los individuos, que acá tenemos el Growth Mindset, que sería todo lo que abarca una mentalidad de una cultura de aprendizaje, ¿no? De, de, de buscar eso que aprendimos, cómo enfrentamos el error, ¿no? Las personas para poder lograr un aprendizaje y poder seguir adaptándonos. Después tenemos el accountability y responsibility, ownership y accountability, que este dominio nos trae o nos habla de cómo se hacen responsables las personas, ¿no? Esto de que las personas y los equipos tomen este, una la responsabilidad, ¿no? Mira, salió un dibujito ahí. Después tenemos Craft Excellence, que es todas las técnicas para la excelencia para entregar productos de alta categoría o excelencia, ¿no? Luego tenemos la sección de operaciones, por último, que es donde tenemos la agilidad estructural, que es cómo vamos a definir eh, cómo se relacionan las personas, los individuos, los equipos, eh, eh, los roles que tenemos en la organización, las divisiones, las áreas, cómo está organizada la, mm, la organización. Luego tenemos el Process Agility, que es todo lo que es el flujo de valor, ¿no? De cómo vamos a armar ese flujo de valor para darle los productos a nuestro cliente, o entregar valor a nuestro cliente. Y después tenemos el Enterprise Agility, que es toda la parte de las formas de trabajo, ¿no? Del way of working, ¿no? Cómo está armada las divisiones, el departamento y todo eso. ¿Y qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué trajimos con esto? Bueno, la idea es que podamos ver, ¿no? Hacer este mapeo de todo lo que estuvimos
trabajando durante este año, ¿no? Y en qué dominio y división se relaciona, ¿no? Entonces ahí, Walter, te invito a empezar a charlar, empezamos A a hablar desarrollar un poquito esto, sí. de mapear, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo con este modelo y mapearlo y empezar a entender cómo se relaciona lo que estuvimos viendo con el Business Agility. Por ejemplo, ahí tenemos la matriz de cambio para OKRs, ¿no? Esta herramienta que ya la vimos en sesiones anteriores nos va a ayudar me va a ayudar bastante a todo lo que es identificar la estrategia, ¿no? La estrategia y entender cómo va afectando esa estrategia a nuestro cliente, a nuestras personas, ¿no? Luego tenemos Elsa, Elsa, ¿querés contarlo vos, Walter? Vale. Sí, un poco para cerrar lo de la matriz de cambio, lo mapeamos acá dentro de Leadership porque más allá de estar trabajando en lo que es la gestión estratégica con los OKRs, lo que nos va a permitir la matriz es entender qué oportunidades tenemos estratégicas, qué cambios deberíamos hacer, qué cambios de comportamiento tenemos que tener dentro de la organización para poder entender qué cambios deberíamos hacer para alcanzar esos objetivos y qué cambios vamos a tener que tener una vez que los alcancemos, ¿sí? También nos permite entender cuáles son los riesgos, ¿no? De alcanzar un objetivo, cuáles son los riesgos que tenemos a nivel de el ser de las personas en todo esto, ¿no? ¿Qué riesgos se nos van a presentar en este cambio? Y por eso es que lo atamos un poquito más al área del leadership, porque son herramientas que nos van a servir para justamente gestionar estratégicamente nuestras personas. Y luego Sí, ahí, hablamos un poquito del modelo ELSA, ¿sí? El modelo ELSA lo que nos va a permitir desde el liderazgo es, como decía hace un ratito, envisionar a la gente, ¿no? Gestionar ese cambio, gestionar esa mejora, gestionar esa adaptación desde una imagen poderosa, desde entender hacia dónde vamos, poder comunicarlo correctamente, poder gestionar desde las restricciones, ¿sí? Y de esta forma darle libertad, darle ownership a las personas para que puedan crear, para que puedan cambiar, para que puedan, digamos, performar a su mejor natural, ¿sí? Dando lo mejor y a partir de ahí, ¿sí? Que sientan ese cambio como propio, ¿no? La idea del modelo ELSA es transmitir esa imagen, transmitir ese día que lo alcancemos, esto es lo bueno que va a ser, y a partir de ahí que las personas puedan ir co-creando su propio camino en función de esto que queremos alcanzar, ¿no? Va a estar tan bueno para todos, ¿sí? Y otra herramienta que vimos, que también la vemos desde, más que nada lo que tiene que ver con el leadership, ¿sí? Es la del lenguaje movilizador, ¿sí? Así como partimos de una imagen que nos moviliza, una imagen que nos reúne, una imagen que nos motiva, es súper importante también entender que así como nuestro cerebro, digamos, guarda imágenes y trabaja en función de esas imágenes, también el lenguaje construye realidades, ¿sí? Y la idea es que este lenguaje, podamos cambiar el lenguaje desde el liderazgo para poder habilitar esas nuevas realidades y para poder habilitar a las personas, ¿sí? A que co-creen ese camino hacia la imagen que le estamos planteando, ¿sí? Cuantas más opciones les demos, más chances tenemos de finalmente lograrlo, que es lo que queremos, ¿no? Ahí es donde hacemos pie en el One Team, ¿no? Queremos lograrlo, pero siempre hay algo que tenemos que ceder, y es importante que podemos ceder el control de las actividades para ganar control sobre los resultados, ¿no? Que es lo que realmente nos interesa en todo esto. Entonces, nada, este modelo ELSA y el lenguaje movilizador nos ayudan desde el liderazgo a crear las condiciones para que el equipo pueda autoorganizarse y para que el equipo pueda lograr entregar ese valor ¿cómo se llama? En su día a día, ¿no? En su metro cuadrado.
Sí, es importante también entender esto que quizás lo podemos ver que impacta en otras dimensiones y quizás otros dominios, pero es más herramientas que vienen por ese motivo, ¿no? De la estrategia y envisionar al resto de los dominios, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Luego tenemos Team Topology, ¿no? Habíamos hablado de Team Topology, no sé si se acuerdan. Team Topology que nos traía todo una visión de cómo organizar a la operación, digamos, a los equipos, ¿no? Cómo podemos destrabar esto, citando la ley de Conway, ¿no? Que, que nos dice que el reflejo de lo que hacemos es cómo organizamos a las personas, ¿no? Digamos, vamos a tener eh, distintos entregables dependiendo de cómo están organizadas las personas. Por ejemplo, en un producto de software, si tenemos cuatro equipos haciendo un compilador, este, vamos a tener cuatro subcompiladores este, eh, integrando todo, ¿no? Entonces, yendo a la ley de Conway y a lo que postulaba Team Topology, esto tratamos y lo que hicimos durante el año en esta sesión es hablar de qué plantillas podríamos utilizar para organizar a nuestras personas para entregar valor, ¿no? Destrabar un nuevo nivel en la entrega de valor para llegar a ese customer que tenemos en el corazón. Porque ahí Em, hablamos de, ¿te acordás, Seba, que hablamos de las grandes organizaciones, ¿no? Tal Si cual. bien muy, muy grandes, muchas veces nos suele parecer cuando hablamos de agilidad en las organizaciones, y esto es divino en la teoría, pero después en la práctica es imposible, ¿no? Y es verdad, ¿no? Cuando la agilidad nace del corazón de un equipo, ¿sí? Y cuando hablamos de una gran organización con muchas relaciones, con muchos propósitos distribuidos, muchas veces es difícil aplicarlo con las recetas que conocemos, con las recetas que tenemos a nivel de equipo, entonces ahí es donde Team Topologies nos da un montón de recetas súper accionables, súper aplicables que nos permiten empezar a andar desde el día cero, ¿no? No tener que reinventar la rueda. En todo esto es importantísimo y me parece que Team Topologies ahí es genial justamente por eso. Reúne el cuerpo de conocimiento acerca de un montón de problemáticas que ya las vivimos en un montón de equipos un montón de veces, y ya hay, y nos da unos, digamos, ya hay algunos lineamientos de cómo poder ser exitoso, justamente cuando estamos llevando esta agilidad a organizaciones grandes, ¿no? Sí, también está buenísimo lo que traes y con esto de que ya lo vamos a explorar más adelante, pero dejo la puerta abierta, esto de cómo llegamos a nuestro cliente a través de la omnicanalidad. Tinto Policy tiene una propuesta para esto, ¿no? Tenía este flujo, este equipo alineado a la entrega de valor, ¿no? Que no está organizado por un solo producto, sino por distintos canales de acción. Eso lo ve como un solo flujo, ¿no? Y eso está buenísimo poder traerlo y relacionarlo con este modelo. Exactamente, hoy la omnicanalidad está en todos lados, está en boca de todos, es un gran dolor para las organizaciones y bueno, es importante también entender que hay cómo empezar a desandar ese camino. Bueno, también vimos un poquito Kaizen y Kaikaku, ¿te acordás? Cuando hablamos de Sí, cómo los es- procesos de nuestras organizaciones tienen que también ayornarse para darle la posibilidad a la gente a hacer cosas distintas, porque eh, si mi proceso es prescriptivo y está hace mucho tiempo, solo voy a poder ser exitoso en el contexto de hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde Kaizen y Kaikaku nos ayudan. tal, Ahí, tal cual. Esto lo vimos cuando tocamos el tema de la crisis en agilidad, ¿no? Que ahora tiene un apartado aparte, pero esto que hablábamos de los distintos ciclos de las organizaciones, de cómo iba afectando cada acción en la transformación, ¿no? Y que nos ponía en jaque al modelo anterior. Entonces,
estas herramientas las tratamos en ese contexto. Exactamente, ahí poder entender la diferencia, ¿no?, entre un modelo evolutivo y un modelo disruptivo de cambio. Siempre, al final siempre es un cambio todo esto. Y cómo, digamos, qué puedo obtener utilizando uno, utilizando otro, y también qué restricciones tengo, saber qué esperar, qué no esperar. Eso también nos quita encima muchas frustraciones, y poder tener las dos opciones, ¿sí?, la del cambio evolutivo y la del cambio disruptivo, nos da la opción también de elegir en función de qué consecuencias estamos dispuestos a afrontar, y qué tanta necesidad de cambio tenemos y qué tanta urgencia de cambio tenemos. Nos permite diseñar mejor los cambios como para obtener los resultados dentro de nuestras posibilidades, porque también entendamos que cada grupo humano es distinto, cada empresa es un mundo, con nuestras habilidades, ¿sí?, con nuestras posibilidades, lograr hacer ese cambio, ¿no?, lograr transicionar de un modelo a otro, ¿sí? Y finalmente, en el ámbito de lo que es Enterprise Agility, vimos un poquito, fue la primera charla del año, un poquito de lo que es Agile PMO, ¿no? Estas entidades que son o suelen ser cross a la compañía, y de alguna manera nos ayudan a proyectar el cambio, nos ayudan a proyectar un mundo mejor, o al menos un mundo mejor para nosotros, un producto mejor, un negocio mejor. Cómo también desde la agilidad podemos trabajar con estos, con este tipo de equipos, con este tipo de apuestas, para generar, ¿no?, la adaptabilidad, entendiendo que normalmente una PMO lleva todos los proyectos, lleva los procesos, lleva las metodologías, y entonces poder aportarle un poco de agilidad también a esa visión nos va a ayudar a que la compañía en su conjunto pueda ir haciendo también este cambio de mindset, ¿no?, este cambio que nos va a permitir, ¿sí?, ser siempre relevantes para nuestro cliente, ¿no? La PMO en general es una parte clave de la organización, creo que es el centro neurálgico de la organización, donde podemos ver qué es lo que está pasando, donde tenemos un punto de contacto cercano con la toma de decisiones, ¿sí?, un punto unívoco, y a partir de ahí, agilizando esa PMO, logramos convertir un ente que suele ser restrictivo en un ente habilitador, ¿no?, un catalizador para este cambio, ¿no es cierto, Seba? Sí, tal cual. Y también hay modelos que acá lo traigo como que quizás es todo un tema aparte, si las PMO sí, si allá el PMO no, si cómo reestructuramos a medida que nos vamos transformando. Eso es una discusión, un párrafo aparte que quizás lo podemos tratar el año que viene si a todos les gustan y pueden mandarnos sus comentarios para eso. Pero bueno, es también el proceso de transformación de cómo vamos saliendo de las formas tradicionales a las formas ágiles, ¿no? En algún momento será agilizar la PMO para poder transitar ese camino de transformación y buscará este, una nueva estructura que, que esté la PMO o no esté la PMO, ¿no? Eso es un párrafo Exactamente, aparte, ¿no? tal cual. Luego teníamos los individuos y acá hablamos bastante de los individuos, ¿no? Eh, Vamos a empezar de abajo para arriba de lo que es el modelo SATIR. No sé si se acuerdan que lo tratamos cuando estuvimos hablando este, de la crisis en agilidad, esto que hablábamos de los impactos de de los cambios que íbamos haciendo en los equipos, ¿no? De los distintos estadios que iban pasando las personas, ¿no? Ante el cambio, ¿no? Que hablábamos del impacto, de la negación, de la frustración, de la depresión, digamos, esto que queda de reconocimiento cuando algo cambió o que hubo un impacto de un suceso, ¿no? Que nos pasa a nosotros
este modelo nos daba esto y después nos daba este, nos traía todo lo que es la parte de ya entender cómo empezamos a experimentar, aceptar el nuevo periodo divergente, ¿no? Este, y tomar las decisiones, digamos. Necesitamos, la decisión siempre va a ser o vamos por otro camino o profundizamos por el camino que seguíamos. Y ahí eso lo que charlábamos era un poco de los momentos de crisis, ¿no? De la decisión, che, nos pasó esto en este proceso de transformación, nos puede pasar, no solamente en el proceso de transformación, este modelo también sirve para cuando hacemos alguna apuesta en el mercado y nos da algún impacto, bueno, che, apostamos por un producto y no resultó como queríamos, ¿no? Esto lo podemos aplicar eh, en un montón de lados, pero poniendo ya en base en esto que en la dimensión de los individuos, ¿no? Y eso de tomar la decisión, si profundizamos para qué vamos a hacer con lo que pasó, qué aprendimos, y ahí hasta llegar al nuevo status quo, ¿no? También hablamos Bien. lo de, sí, No, me acuerdo de una frase que dijiste ese día que a mí me quedó grabada. Cómo este modelo Satir, hablamos de periodos de crisis, no de una mm, única crisis, ¿no? Distintos periodos, distintas olas, nombraste ese día, y cómo este modelo Satir de alguna forma era nuestro GPS, ¿no? Nos permitía saber dónde estábamos parados, también para entender en qué momento introducir cada nueva restricción, cada nuevo cambio, cada nueva estrategia y de vuelta, las organizaciones son los individuos que las componen, y es súper importante poder tener ese GPS para hacer la intervención correcta en el momento correcto, siempre pensando que del otro lado hay una persona, hay un individuo, y que tenemos que cuidarlo porque es el capital más importante que tenemos, ¿no? sí, tal cual, poder, todas estas herramientas acá nos dan alguna un modelo de representación, ¿no? De cómo gestionar lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa ante la disrupción, propia o externa, ¿no? Entonces, que podamos ponernos en un lugar y decir, bueno, esto es lo que nos pasa, digamos, este modelo, estamos atravesando esta etapa. Quizás nos hace también aceptar y entender y profundizar en que poder empatizar con nosotros mismos, ¿no? Mismo como líderes en transformación y con las personas a las cuales se están transformando, ¿no? Entonces eso es importante también. Tal cual. Y más allá de tener un GPS que nos ayuda a saber dónde estamos parados, hablamos también de un modelo, la pirámide del viaje del cambio, ¿no? En todo el cambio hay un montón de personas que van a tener que transitar ese cambio y cada persona es distinta, ¿sí? Normalmente hay approach que nos dicen que vamos a tener gente que va a estar a favor, gente que le va a dar lo mismo, gente que va a estar en contra, incluso hay segmentaciones un poco de la curva de Rogers, ¿no? Segmentaciones un poco más chicas, donde tendemos a pensar que hay gente que es innovadora, gente que es early adopter, gente que es rezagada, y la realidad es que no existe, digamos, una persona innovadora, una persona rezagada, una persona, ¿sí? Hay gente, sí, es verdad que tiene más aversión al cambio, hay gente que tiene menos, hay gente que le gusta el cambio, ¿sí? Pero al margen de la tendencia personal hacia el cambio, tenemos que entender que cada cambio impacta distinto en las personas. Hay cambios que Seba los va a tomar muy rápido, los va a agradecer, los va a festejar, y yo voy a decir, uy, no, ¿y ahora cómo hago con esto? Hay otros cambios que ahí Sol, del otro lado de Práctica Global, nos va a decir, uy, esto está buenísimo, y se va a decir, uy, no, por favor, no me hagan pasar por esto, ¿sí? Cada cambio impacta distinto en las personas. Esto es lo que nos cuenta la pirámide del viaje del cambio. Se llama justamente del viaje del cambio porque ese cambio es posible y hay que transitarlo. Es posible que una persona que hoy no esté alineada al cambio, que no le haya gustado demasiado el cambio, pueda llegar al punto de decir, de aceptarlo y pueda llegar al punto de decir, quiero cambiar, ¿sí? Es importante saber, ¿sí? Que hay distintos estadios en el medio y cómo comunicarnos con esta persona, poder entender desde qué punto lo está pensando, con qué
gafas lo está viendo, ¿sí? Si lo está viendo desde una percepción enteramente personal, si lo está viendo desde lo interpersonal, o si ya lo está viendo desde lo global, desde el One Team, ¿sí? Y entonces saber cómo comunicarse con la persona en cada uno de esos estadios hace que ese cambio sea mucho más rápido, y no solo, digo, rápido desde lo beneficioso, sino que para la persona que lo está transitando ese cambio también suele ser traumático, con lo cual también hace que la persona lo sufra menos, ¿no? Al estar menos tiempo expuesto, al poder aceptar más rápido, va a hacer que esa persona deje de sufrir por ese cambio. Entonces, está pensado también desde ese punto de vista, ¿no? Cómo ayudar a hacer ese cambio, a transitar ese cambio. Tal cual, y esta pirámide también por cada uno de los niveles en que la persona va atravesando este viaje, podemos pensar estrategias, ¿no? que podrían ayudar a la persona a sumarse al cambio, ¿no? Lo ideal es que tratamos siempre de que la persona entienda cuál es su lugar, qué hay para ella en este cambio, entender por qué es el cambio, para qué nos está pasando, por qué el modelo este, anterior no nos está funcionando o, digamos, necesitamos solo una mejora. eh, para todo esto nos sirve esta herramienta, ¿no? Sí. Vimos también un poquito del modelo Voice, ¿sí? Un modelo para gestionar desde los comportamientos, ¿no? Los comportamientos que son esa capa visible de la cultura, ¿sí? La capa que refleja aquello en lo que creemos, aquello que valoramos, aquello que nos es habitual, ¿sí? Que decidimos sin siquiera pensarlo, ¿sí? Y la realidad es que si queremos influir en el mindset de las personas, si queremos llegar a ese cambio de mindset tan preciado por la agilidad, es súper importante poder entender que es a través de los comportamientos, ¿sí? Que podemos lograrlo, y Voice nos da las herramientas justamente para poder gestionar el cambio desde ese punto, ¿no? Sí, exactamente. La herramienta se centra en hacer poco, en poner foco en los objetivos, en conectar con los objetivos, ¿no? Asegurar que, que el impacto sobre eso y hacer el cambio sustentable, ¿no? Poder Exactamente. llevarle de esta manera. Y por último tenemos los 5 tipos de agilidad. Lo estuvimos viendo, esto lo estuvimos viendo cuando hablábamos de las grandes organizaciones. Exactamente, las grandes organizaciones tienen la agilidad, ¿sí? Podríamos entenderla en 5 dimensiones distintas, ¿sí? La primera, la fundamental, ¿sí? La que está en la base, la que hace posible todo lo demás, que es la agilidad mental, ¿no? La capacidad de las personas de, ¿no? De resignificar su contexto, de poder hacer ese cambio, poder pensar distinto, para de esa forma poder acomodarse en el nuevo contexto, ¿sí? Luego tenemos la agilidad social, ¿sí? Cuando ese cambio se convierte en social, cómo las personas se comunican y comparten información alineado a esa entrega de valor, ¿no? Alineado a esa entrega de resultados. Y de ahí viene el próximo nivel, que es la agilidad de resultados, y cómo podemos plantear y cómo podemos gestionar, ¿sí? Resultados que puedan ir variando en el tiempo, que nos pueden ir ayudando a cambiar junto a ese contexto. Luego tenemos la agilidad estructural, ¿sí? Cómo la estructura tiene que cambiar, ahí volvemos a conectar con Team Topology, cómo la estructura tiene que cambiar cuando nuestro contexto cambia, cuando nuestra realidad cambia, cuando nuestra oferta de valor cambia, y finalmente en la punta la agilidad técnica, ¿no? La agilidad más ligada a lo que es el craftsmanship de las personas, el saber hacer, ¿sí? La agilidad del manifiesto ágil, ¿sí? La agilidad tradicional, la que tiene que ver con hacer lo correcto, lo más rápido posible y con calidad en lo que hacemos. Bueno, esto fue un poquito todas las temáticas. Hay más, claramente, hace 3 años que venimos tirando un montón de herramientas que pueden verlas, como les decíamos hace un ratito, en el canal. Estas fueron las que fuimos viendo durante este año,
Pero bueno, tampoco queríamos quedarnos con nuestra visión de la agilidad del negocio, ¿no? O sea, queríamos por ahí ver otras visiones, escuchar otras voces, y es por eso que convocamos hacia el final de esto a algunos referentes, ¿no, Seba? Los referentes del Sí, mercado. sí, continúa, continúa. Seguimos. Bueno, unos referentes del mercado para ver qué estaban viendo ellos, ¿no? A ver qué tan acertados o no estábamos. Contanos un poquito, Seba, cómo. Sí, ahí estuvimos hablando con Nelson Burgos, Andrea Miño, bueno, las personas que figuran en la diapositiva, que están trabajando en distintas organizaciones, ¿no? Y empezamos a charlar un poquito del tema que a nosotros nos estaba resonando por nuestra experiencia, ¿no? Y de nuestros contactos, ¿no? De qué era esto de la crisis de agilidad, ¿no? De qué hablábamos cuando estábamos en una crisis, ¿no? Un poco las herramientas que fuimos trasladando en el modelo anterior y empezamos a charlar con ellas, las convocamos, hablamos directamente, hicimos tres preguntas convocantes y ellas empezaron a trabajar y a hablar y desarmar esto en distintos conceptos, ¿no? Eh, y ahí está un poquito, hicimos un recap de cosas que nos resonaron a nosotros, que nos hicieron, este, eh, nos hicieron Tiene pensar sentido. y alinear, sí, nos hicieron sentido, nos hicieron reflexionar y también de todo esto que nos veníamos experimentando nosotros y veníamos charlando en este espacio, eh, poder manchar, ¿es alguna percepción nuestra o es una percepción que estamos viendo en varias organizaciones y clientes, ¿no? Claro. Entonces ahí, Ahí, sí, Walter. no, no, para hacer un poquito también el recap antes de pasar a las cosas que Mm. nos llevamos. Nelson Burgos está en el área de consultoría de Chile, nos trajo un poquito la versión trasandina de la agilidad en las empresas grandes. Silvia Holberg trabaja mucho en todo LATAM, sobre todo en Uruguay y en Perú, también nos pudo traer un poco desde el lado de HR, ¿no? Cómo se vive la agilidad del negocio en otras partes de Latinoamérica. Bueno, André Miño viene del lado de lo que es finanzas, Ale Rey del lado de telecomunicaciones, Alejandra del lado de energía, ¿no? Tratamos de buscar mucha variabilidad, no solo territorial, sino también de los distintos rubros, a ver nada, cómo se estaba viendo esto, qué se estaba viendo, de qué se estaba hablando en las distintas transformaciones, y un poco lo que nos dejó fue esto, Seba. Sí, estas son como frases transcritas de lo que ellas nos dijeron, ¿no? Tratamos de ser lo más textuales posibles y traerlos acá. Eh, por ejemplo, la crisis como un proceso de transformación en donde no se puede contener el sistema antiguo, ¿no? Es esto, ¿no? Que ellas se dan cuenta que están, y también Nelson, ¿no? Ellas y ellos, eh, se están dando cuenta que, bueno, que el proceso de crisis es algo normal, ¿no? En un proceso de transformación. ¿Por qué? Y es cuando la crisis empieza cuando ya nos da ese impacto, ¿no? Cuando ya nos pegó, digamos. Y empezamos a tener esa, ese, digamos, nos empieza a sentir incómodo, ¿no? Que salimos de lo que hablábamos del status quo, ¿no? Y bueno, entonces también ahí lo alineo, como lo fui tratando de poner uno abajo de otro que tenga cierta relación, porque, digamos, en eso que nos pasa ante la crisis, ¿no? Eh, tenemos esto que contaban ellas, que es la falta de transparencia en tomar conciencia de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, eh, empieza a tener qué pasa cuando no hay transparencia y estamos en un proceso de transformación, cómo nos viene impactando, qué nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, qué le pasa a la gente cuando no compra el cambio, ¿no? Cuando la gente no resuena con el para qué no compra el cambio, ¿no?
¿qué hay para mí en este cambio? ¿No? Muchas personas empiezan a pensar esto, empiezan a transmitir. Por eso, digamos, ya lo puedo conectar con cosas que vimos en la edad anterior que teníamos la pirámide del viaje del cambio, pero eh, estas son las cositas que fueron sacando ellas y diciendo ellas que nosotros nos empezaron a hacer ese Alcoyana Alcoyana, o ese match entre lo que veníamos hablando, lo que veníamos percibiendo, y decir, bueno, estas herramientas, o lo que encaramos este año, tiene impacto, tiene que ver. ¿Y qué le pasa a las personas? Que esto también lo vimos, ¿no? ¿Qué le pasa cuando uno no se siente seguro con el cambio o hay algo que nos pone, nos moviliza y nos saca de nuestro statu quo y no tenemos el para qué, no sabemos qué hay para mí, y bueno, se dispara la amígdala, ¿no? Esto que la frase que rescato acá, cuando uno no se siente seguro, se dispara la amígdala. Bueno, estas son las cosas que también charlamos, ¿no? Que empieza a generar esta resistencia al cambio, empieza a haber esa oposición, ¿no? Y, y bueno, ya para eso sigo con la frase anterior porque me parece buenísimo que lo vimos en el modelo de Satir también, ¿no? En ese impacto, ¿no? De es el reconocimiento que hubo un quiebre, ¿no? De que algo que nos generó crisis, ¿no? Volver a recoger el aprendizaje de lo aprendido, valga la redundancia, ¿no? Pero es eso, ¿no? Decir, bueno, acá aprendimos algo, ya sea para impacto positivo o negativo, nosotros tenemos que resignificar lo que pasó, ¿no? Es esto que también a veces lo trajimos en foros anteriores, la herramienta de Robinson Crusoe, ¿no? De tenemos un impacto y poder cambiarle y sacarle lo positivo ante una situación negativa, ¿no? Esa herramienta nos da esa posibilidad para entender este, qué es lo que está sucediendo y cómo sacar el aprendizaje, ¿no? De esta crisis, de esto lo que nos pasó. Luego la siguiente frase es, el cambio es de las personas y a medida que nos vamos, no vemos los resultados que cumplan las expectativas, nos frustramos. Bueno, tiene mucho que ver este, con lo anterior y ellas proponían de esto de buscar el feedback rápido, no como personas, sino como líderes. Esta frase lo dijeron ellas y tratando de empatizar con la persona, con lo que le sucede, ¿no? Y tratar de reenfocar, ¿no? A veces lanzamos olas de cambio y no nos sentamos en los zapatos de la persona a la cual estamos movilizando, ¿no? Esto un poco ellas hablaban de esa conexión con el qué les pasa, con entender qué, qué, qué es lo que le está movilizando o qué está percibiendo en esta situación para que haya cierto rechazo o movimiento hacia algún lugar, ¿no? Y bueno, la constante del cambio, eh, la constante es el cambio, ¿no? Y no estamos exentos a esto. Bueno, eh, esta frase que vemos en un montón de lados, que la escuchamos en canciones, que las escuchamos en frases bonitas que se hacen en algunas redes sociales, eh, esto también aceptarlo, ¿no? Aceptar que nuestra vida es la evolución, ¿no? Desde que nacemos estamos en constante cambio. Y desde que ingresamos a una organización, la gente, sus personas cambian, las personas se mudan, tienen parejas, crecen, forman familias, y la situación no es lo mismo, al igual que la organización. La organización crece, se achica, tiene una estrategia, el mercado le cambia, va pasando cosas y entender que la constante es el cambio es parte de la vida. Entonces, tratar de vivir en un entorno que sea siempre predecible, digamos, es una ilusión lo que tenemos, una búsqueda de alguna seguridad, pero lo que tenemos, digamos, la conclusión de que llega, por eso esta frase la pusimos para el final, es que nosotros vamos a vivir en constante cambio toda la vida y tenemos que aceptarlo. En la medida que lo aceptamos, no solamente nos va a ir bien como organización, sino nosotros nos va a ir bien como individuos.
Vamos a pasar mucho mejor. Y bueno, y cuando nos cuestionamos acá con Seba, luego escuchar a todos estos Mm, referentes, ¿no? Pero ¿por qué cambiar, no? ¿Por qué estamos dando el cambio, el cambio, el cambio, el cambio? Y bueno, estamos cambiando permanentemente porque lo que cambia permanentemente es nuestro cliente, ¿no? O el cliente final de lo que hacemos, ¿sí? Pensemos también en lo que es el dominio que nos contó Seba hace un rato de todo el networking alrededor del customer, ¿sí? Probablemente, si somos una empresa B2B, no vemos al cliente directo, pero lo que hacemos impacta en un cliente, ¿sí? Entonces acá rescatamos un poco una frase de Peter Drucker, si bien hay muchas definiciones de qué es un negocio, para qué es un negocio, esta es la que más nos resuena, ¿sí? Y que nos habla de que el propósito de un negocio es crear y retener un consumidor, ¿sí? Crear y retener consumidores, ¿sí? Eh, y esos consumidores van permanentemente cambiando. Hoy por hoy, mucho más rápido que antes, ¿sí? Con mucha más vertiginosidad, si se quiere, ¿sí? Cambian sobre todo hábitos de consumo, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos en cosas hoy, ¿sí? Vemos con los ojos de hoy productos de ayer y hoy nos parecen impensados. Y yo voy a dar un ejemplo de que me pasa a mí en mi vida personal, ¿sí? Muchas veces hablamos con mi mujer de las mielcitas que comíamos cuando éramos chicos, ¿sí? Y hoy pienso desde el punto de vista de lo que es de tener conciencia de productos saludables e incluso de COVID, ¿no? O sea, ir a chupetear un plástico que está, de la que digo, me resulta impensado, jamás volvería a comer algo así, jamás le daría algo así a mi hija. Bueno, nada, los hábitos de consumo cambian cada vez más rápido. Cuando tenemos más conocimiento, ¿sí? Somos capaces también de cambiar más rápido y las empresas tienen que estar, ¿sí? On board de todo eso, porque justamente tienen que retenernos como clientes, y lo digo en primera persona porque entenderlo en primera persona me ayuda también a entender cómo piensa mi cliente y de esa forma puedo satisfacerlo mejor, ¿sí? Los ámbitos de consumo de mis clientes cambian por diversos motivos que no están bajo mi control, ¿sí? Entonces a partir de ahí necesito poder cambiar junto a mi cliente lo más cercano posible para asegurarme de mantenerme relevante ¿cómo se llama? En su realidad, ¿no? Mientras la mielcita no cambie su composición y su envase, no va a estar en mi realidad. Por más que la añore y la recuerde con mucho cariño, no va a volver a estar en mi realidad. Y eso les pasa a todos los consumidores y le pasa a nuestros consumidores también, ¿sí? Los hábitos de consumo hay que conocerlos y hay que acompañarlos también, ¿sí? Y ese cambio de consumo se da por múltiples razones. Una de ellas es el recambio generacional, ¿no? O sea, más aún en el mundo digital que vivimos hoy. Como yo siempre digo, todos los días hay un chico que recibe un celular como regalo, ¿sí? Con lo cual todos los días tenemos nuevos clientes, todos los días tenemos nuevas personas, nuevos customers a los cuales tenemos que deleitar, ¿sí? Con lo cual, que vienen con, nada, distintos hábitos de consumo, vienen con distintas expectativas y tenemos que ser capaces de llegarles a esas personas. Y así como digo que todos los días un chico recibe un celular, digo todos los días un adulto se instala Twitter, ¿sí? Todos los días un adulto se instala Facebook o Instagram o TikTok o lo que fuera, ¿sí? Todos los días se sube un nuevo, o todos los días nace una nueva app, ¿sí? Y ahí es donde conectamos con la omnicanalidad. Antes, hace mucho tiempo, los canales eran bastante acotados. Tienes el canal presencial, que puede ser un local o nada, un puesto en la calle. Puede ser un canal telefónico y para de contar, no había mucho más, ¿sí? Esos canales se fueron diversificando, ¿sí? Por ejemplo, con la globalización, ¿sí? Acá tengo, en otra parte del mundo no, pero tengo otras opciones. De repente, no sé, las farmacias empezaron a vender golosinas, empezaron a vender, ¿cómo se llama? Cosas de almacén, ¿sí?
De repente nace el celular y con el celular nace la app, ¿no? Un nuevo canal que tenemos que atender. Ya no solo tenemos que estar en el local, no solo tenemos que estar por teléfono, tenemos que estar en el celular de nuestros clientes, ¿sí? Tenemos que tener la app. Y ya en un punto incluso, en la era digital, el teléfono ya ni siquiera se convirtió, dejó de ser un canal para ser un hub de canales. Es decir, hoy nuestros clientes están uno en Twitter, otro, como les decía hace un ratito, ¿no? Otro en Instagram, otro en TikTok, otro en Twitch, otro en donde sea, y nada, nace una nueva app que se hace exitosa. A partir de ahí tenemos que tener presencia en ese nuevo espacio. ¿Y qué nos sucede ahí? Nada, estamos expuestos a un nuevo mercado al que antes no estábamos expuestos, y a partir de ahí hay que volver a aprender, ¿no? Cómo moverse en ese mercado. Tenemos mucho training, nuestra compañía tiene muchísimos años de experiencia, pero ¿qué pasa? Este nuevo canal nace ahora y hay que aprender a moverse dentro de ese canal. Somos insider nuevamente, lo que hablaba hace un ratito Seba del Growth Mindset. Tenemos que poder aprender en este mundo que está cambiando todos los días, y es por eso que necesitamos también poder cambiar, ¿sí? Y en términos de omnicanalidad, por ejemplo, uno de los desafíos más grandes que tienen hoy las empresas es el metaverso, ¿no? El famoso metaverso, en el que las personas no son ellas, de hecho. Es decir, hoy en los canales digitales hay una representación mía, pero no necesariamente en el metaverso me comporto de la misma forma que me comporto en un canal presencial, ¿no? O en un canal digital. Y a partir de ahí, nada, es aprender esta multiplicidad dentro de un mismo customer. O sea, con lo cual ya es un desafío muchísimo mayor, que no lo vamos a resolver acá, no es el punto. Es un punto para que tomemos idea, ¿no? De la dimensión de todo esto, ¿sí? ¿Por qué es importante cambiar? Y todas las dimensiones que empieza a tener nuestro customer. Finalmente, otra condición que me hace cambiar permanentemente el customer es la realidad geopolítica, ¿sí? Es algo en lo que no tenemos, en general no tenemos influencia, pero nos impacta a nuestros clientes, y con lo cual nos impacta a nosotros, ¿sí? Un día llegó COVID, y a partir de ahí tuvimos que cambiar. Cada gobierno alrededor del mundo lo encaró de una manera distinta. Nuestros clientes están diversificados geográficamente, con lo cual tenemos que poder incluso cambiar de distintas maneras en un mismo rango temporal. Una guerra cambia la economía de todo el planeta, qué sé yo, un tema de impuestos en un país, una restricción legal en un país, ¿sí? Hablamos hoy con Seba, ¿no? Año 2035 en Europa no se pueden vender más autos de combustión interna. ¿Y qué nos pasa si estamos en el mercado de la energía, ¿no? ¿Qué nos pasa si somos una automotriz? Bueno, nada, ese es el desafío, ¿sí? Seguramente va a haber cambios de hábito de consumo, ¿sí? Podríamos traer también lo que es ecología, desastre natural, lo estamos buscando sin tiempo, así que nada, no vamos a llegar tan profundo. Lo importante es entender que todo esto y mucho más hace que nuestro cliente cambie permanentemente, y es esa la valoración. Es por eso que es importante poder alcanzar esta agilidad del negocio. Seba, ¿algunas palabras para cerrar? No, cortito, este modelo nos representa, que vimos recién, nos representa lo que no tenemos que olvidarnos, y fíjense, de tratar de olvidarnos no tantas cosas a dónde llegamos, ¿no? Y cuántas herramientas tenemos que profundizar, ¿no? Y tenemos que entender, ¿no? Y charlar. O sea que este foro tiene esa misión, ¿no? Poder transitar todo esto. Bueno, hasta acá lo que teníamos para el foro. Este es el cierre del año. La idea es que, nada, sigamos en contacto. Pueden contactarnos a través de, como les decía hoy, agilidadar@practica.global. Acá tienen la información también de las distintas oficinas. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos a lo largo de todo este año. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos hoy, y la idea es seguir en contacto.
cómo y cuando ustedes quieran. Ustedes son nuestros clientes, los clientes de este foro. Y nada, la idea es, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y bueno, feliz año, ¿no? Ya nos Tal despedimos cual. formalmente de este año En en este este foro, en espacio. este espacio, así que feliz año y bueno, saludos a todos.